Hola, bienvenidos a todos, mi nombre es Oscar Durán y en el día de hoy voy a estarles contando la que ha sido, creo que mi peor experiencia en una entrevista como programador. Así que si estás interesado, vamos al lío. Y es que todo comenzó por allá por 2014, donde me había llegado un correo de un recruiter de Twenty que, bueno, que me dijo que había visto mi perfil, le había gustado y estaban intentando reclutar a personas para la empresa, ya que estaban en un momento de crecimiento bastante acelerado. Entonces yo recuerdo que como yo estaba trabajando con personas que eran ex-20s, que eran bastante listas, digo yo, bueno, si me apunto por aquí y llego a entrar, pues a lo mejor incluso aprendo algo de toda esta gente que son bastante cracks. Y digo yo, bueno, vamos a hacer todas las entrevistas y la primera entrevista fue algo como un primer paso donde hablaba con el recruiter, me preguntaba, bueno, qué estaba haciendo, por qué estaba interesado también en entrar a Twenty, cuáles eran pues las cositas que había hecho anteriormente. Y el segundo paso después de hacer esta entrevista con Recruiter era hacer una prueba de técnica de código, donde me mandaban un ejercicio para realizar. Nuevamente es una prueba que haces en 2-3 horitas y luego tienes que devolvérsela al código. Si les gusta, pues te llaman y seguimos el proceso. Entonces yo recuerdo que hice esa prueba, la hice creo que en un fin de semana, se la mandé. Parece que les gustó, o sea, la prueba era bastante mala. Yo recuerdo que incluso no terminé la parte core de la aplicación, pero bueno, parece que coló. Yo le dije, bueno, la voy a enviar por si las moscas, y coló. Y la verdad es que bastante bien, porque luego de esta entrevista venía una entrevista que era todo por teléfono, donde hablaba con uno de los managers de ingeniería, donde me contaban, bueno, qué estaban haciendo. También me preguntaban cositas técnicas sobre la plataforma en la que estaba trabajando, que en este momento era iOS. Y nada, eran como preguntas bastante directas, técnicas, y la verdad que yo esperaba tampoco que pasara esa prueba, pero bueno, se dio la casualidad de que al parecer les gusté en esa situación, y digo, bueno, pues nada, vamos para adelante, que ahora viene lo más complicado, era lo más difícil, porque era una entrevista donde yo tenía que cogerme un día de vacaciones porque tenía que ir a sus oficinas y estar ahí desde, si mal no recuerdo, desde las 11 de la mañana prácticamente hasta las 3 de la tarde, donde iba a hacer 4 entrevistas con 4 personas diferentes. Es tipo Google o algo así. Yo digo, coño, pues ahora sí que vamos a meterle con todo. Me acuerdo que estuve practicando un montón de pruebas de código porque las pruebas eran bastante diferentes. Una era de sistemas, otra era de lógica, otra prueba era un poquitito de conocimientos generales de plataforma, y la última prueba, que era la realmente importante, era la que era de iOS. Entonces pues fue como, bueno, vamos a hacerla. Llegó el día, me acerqué a las oficinas, empezamos a hacer todas las pruebas, y lo primero que hacen es meterme en un cuartito donde me dicen, bueno, espera aquí hasta que lleguen las personas que te van a hacer la primera entrevista. Y recuerdo que esa entrevista fue la más fácil, por así decirlo, pero era fácil, pero a la misma vez era un poquitito tricky, porque lo que te hacían era diseñar un sistema totalmente desde cero. Me ponían un problema donde lo que tenía que hacer era diseñar, no me acuerdo si era un juego de cartas o algo así, y te iban dando como diferentes cositas para que pudieras agregarles a ese sistema. Y lo que ellos estaban buscando en ese momento era una persona que, bueno, que pudiera realizar un sistema que fuera escalable en el futuro, y que escalara con la aplicación. Entonces, pues yo tenía poca o casi ninguna experiencia en trabajando en aplicaciones grandes, y bueno, sobre todo en lo que viene siendo escalabilidad o ingeniería en general. Entonces pues bueno, la hice como pude, y bueno, pasamos a la siguiente prueba. La siguiente prueba era de pseudocódigo. Me ponían un problema en la pizarra, o teníamos una pizarra blanca y de estas, y me ponían un problema, y me recuerdo que me decían, bueno, tienes que resolverlo, no queremos que programes, pero bueno, por lo menos nos pongas el pseudocódigo. Y yo decía, ¿pseudo qué? Pseudocódigo, no tenía ni idea de qué era esto de pseudocódigo. Entonces pues me fue un poquitito más complicado. Al final yo no tenía ningún background de universitario de ingeniería, entonces pues todas estas cosillas pues eran como nuevas para mí, y me sentaban bastante mal, la verdad. En ese momento lo único que estaba pensando era de, joder, quiero salir de aquí porque son muchas entrevistas y eran todas una detrás de la otra. Entonces pues nada, hice esa entrevista de pseudocódigo.
Luego vinieron unos chicos de backend y me empezaron a hacer preguntas pues de conectividad, de backend, de bases de datos. Y yo decía, bueno, pero si esto es una entrevista de iOS, ¿por qué me hacen una entrevista de backend? Es que querían saber hasta dónde yo podía llegar, si tenía conocimientos en esas plataformas. Y bueno, a ver si seguíamos la entrevista y luego había un parón que era bastante interesante porque creo que fue lo único divertido del día. Y es que en ese parón lo que hacíamos era, bueno, se reunía una parte del equipo, íbamos a comer entre todos y era un poquitito más de feeling. Al final tú estás haciendo entrevistas y lo que están buscando es si eres un capullo o no, cómo te relacionas con las personas y era todo en mindset de entrevista y yo me acuerdo que comí bastante poquitito porque si no luego iba a estar más nervioso y nada, hicimos la comidita, todo bastante bien, los muchachos eran súper geniales y pasamos a la última entrevista, esta donde realmente fue la que me impactó más. Y me impactó en el sentido de que yo creía que en ese momento sabía programar, yo creía que sabía hacer cosas, pero realmente estaba muy, muy lejos del nivel que había en 20 en ese momento. Me acuerdo que me empezaron a hacer preguntas de qué era Solid, qué eran diferentes patrones de diseño, cómo podía implementar diferentes cosas que yo creía que las sabía porque yo hacía aplicaciones y tenía la idea de que, bueno, hacer aplicaciones era eso, simplemente nada. Te ponías a programar, unías tres partes y ya estabas haciendo la aplicación, pero no. Me di cuenta de que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. O sea, sabía coger el código y, bueno, coger diferentes partes y pegarlas en sí, pero realmente no entendía qué estaba haciendo. O a lo mejor no es que no lo entendía, sino que no utilizaba las mismas palabras, el lenguaje común para comunicarme con los desarrolladores. Y eso fue un golpe bastante duro porque al final uno cree que sabe programar y programar no es solo poner código, sino también saber un poquitito más allá de todo lo que son patrones de diseño, programación orientada a objetos, cómo colaborar en el equipo, las diferentes formas de hacer que una aplicación funcione, por así decirlo, la parte de debuguear. Y me tocó un poquito el corazón, pero en realidad no fue una entrevista mala para mí. Yo creo que ha sido incluso la mejor entrevista que he hecho. No en el sentido de que, bueno, que me dieran el trabajo ni nada de eso, porque al final no llegué a que me dieran el trabajo porque lo hice bastante mal. Pero me dio una lección y era que al final yo creía que realmente sabía y no tenía mucha idea de lo que estaba hablando. Entonces, pues eso me dio un bajón, pero a la misma vez me dio un subidón porque dijo, bueno, ahora yo no quiero pasar más vergüenza cuando hago una entrevista. Y fue lo que pasó al final. Después de esta entrevista, recuerdo que empecé a comprarme libros de arquitectura, de patrones de diseño, de bueno, de todas las cosas que te dan en la universidad y que realmente son un lenguaje común para que todos podamos colaborar y hacer una aplicación. Y esto fue lo más importante que saqué de ahí. O sea, al final tienes que ir bastante humilde e intentar sacar la información que tienes, intentar compartir lo que tienes siempre desde abajo, no creyendo que sabes, porque al final hay 10.000 personas que saben más que tú y siempre va a haber alguien que sea superior. Entonces, pues nada, tienes que intentar comunicarte también con el mismo idioma que hablan las otras personas, así cuando están desarrollando un producto, una nueva aplicación y yo qué sé, imagínense que quieren poner un patrón de diseño y tienen que saber por qué aplicar ese patrón de diseño o el nombre incluso también es importante a veces porque así al final todos hablamos en el mismo vocabulario y es lo esencial para que un producto salga. Al final la comunicación es el 90% del producto, yo creo. Entonces, pues nada, eso al final me ayudó a que me diera cuenta de que al no saber tanto tengo que esforzarme más por aprender todas estas cosas que no sabías y nada, y no pasar más vergüenza en ninguna otra entrevista. Y es un poquitito como yo tomo las entrevistas ahora, o sea, cuando estoy haciendo una entrevista lo que intento es compartir mis experiencias, compartir lo que sé, siempre desde un punto de vista personal, o sea, no intentando sacar algo que no sé, porque la gente se da cuenta muy rápido y muy fácilmente cuando estás hablando de algo que no tienes ni idea. Entonces, es algo fundamental para hacer una entrevista buena y sacarla hacia adelante.
Así que nada, esto es un poquitito lo que quería compartirles hoy. O sea, yo creo que en ese momento los entrevistadores fueron demasiado buenos conmigo. Por eso digo que no fue una entrevista mala en el sentido de que ellos fueron los que me hicieron una entrevista mala, se portaron mal ni nada de eso, ¿no? Todo lo contrario. Incluso recuerdo que luego en una conferencia me encontré con el desarrollador que me había hecho la entrevista de iOS. Si mal no recuerdo se llamaba Edu. Y nada, estuvimos hablando y tal y fue como, joder... muchas gracias, gracias a esa entrevista que me hiciste, pues pude cambiar totalmente el chip y nada, darme cuenta de que no tenía ni idea y coger todo lo que había, lo que no sabía o lo que me faltaba por conocer y meterle caña y mejorar esas partes porque al final son habilidades que en un futuro me iban a hacer falta. Entonces, pues, gracias a esa entrevista, hoy soy, hoy soy bueno, un mejor profesional, por así decirlo. Entonces, nada, quería compartirles esta experiencia y espero que nada, en vuestras próximas entrevistas siempre vayan con humildad, siempre vayan con la verdad por delante, porque es muy fácil detectar cuando están mintiendo. Y nada, si les gustó el vídeo ya saben lo que tienen que hacer, así que nos vemos en el próximo vídeo. Chao y cuídense, y sobre todo lávense las manos. Chao.